Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciéndole que nos siga en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde usted tiene el acercamiento con quienes conocen a fondo los diferentes temas claves de la agenda mexicana. Les saluda Raúl Fraga. Les saluda también Yasmín Lujano. Y pues no olviden seguirnos tanto en las redes, en Facebook, en Twitter, y nuestro teléfono que tenemos en vivo es el 63 86 84 44, y pues estamos abiertos para cualquiera de sus preguntas. Le invitamos a participar, sobre todo porque el día de hoy tenemos a una persona que usted ya conoce, el licenciado Fadala Kavani, sociólogo, analista político y conocedor a fondo de lo que son los temas de atención especial de la agenda mexicana. Fadala, te agradecemos nuevamente estar con nosotros. Qué amable, muchas gracias a ustedes. Gracias. El día de hoy vamos a abordar un tema que sin duda está llamando la atención. ¿Qué está sucediendo en los partidos políticos mexicanos, sobre todo en los tres principales? Y de entrada, el experto Fadala Kavani nos dirá cuál es tu análisis de entrada, cómo ves el retrato de cuerpo completo del Partido Acción Nacional, ahora que Ricardo Anaya ha asumido recientemente, hace apenas unos días, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Blanquiazul. Así es. Bueno, primero que nada, Raúl, Yasmín, quisiera yo señalar que en cuanto a los tres grandes partidos de México, el diagnóstico que yo doy es que están rebasados por la sociedad mexicana. O sea, en este momento, las crisis internas que se están viviendo al interior de los partidos, muchos la acreditan a las pugnas que hay dentro de los mismos, pero en realidad estas crisis provienen de la falta de representatividad que tienen los mexicanos, porque los partidos no han sabido generar las propuestas que los representen y que le den solución a los diferentes problemas que hoy vive México y los mexicanos. Ese es el motivo por el cual hoy la crisis de credibilidad de los partidos se está manifestando de esta forma. O sea, hablamos de un proceso de separación, de alejamiento, de desvanecimiento de la relación entre los partidos y la gente. A mí me parece, así es, que el proceso que ha tenido el sistema político mexicano, del monopolio del poder, del partido que ostentaba el monopolio del poder, al multipartidismo, este multipartidismo que hoy se manifiesta y que hoy se refleja en 10 partidos o 9 partidos, sí. Estos partidos no han sabido transformar sus propuestas cuando han ocupado cargos en diferentes niveles de gobierno, en las políticas públicas que los mexicanos necesitan, con esta nueva realidad que se produce a partir de la rentabilidad y de la apertura económica, ¿no? Entonces, este es el fondo de la crisis que viven los partidos políticos. Es la razón por la cual los ciudadanos, ahora que existen las candidaturas independientes, ven en ellos una luz de esperanza, de independientes, entre comillas, porque ya sabemos que llevan cargada claro. Tanto de miembros o militantes de partidos que han abandonado a X o Z partido y que junto con apoyos económicos, ¿verdad?, han logrado, por el caso de Nuevo León es clarísimo en ese sentido. Cierto. Entonces, lo primero que hay que señalar es un diagnóstico general de los partidos políticos, de estos tres partidos, PAN, PRD, PRI, ¿sí?, que no han alcanzado a representar a la sociedad mexicana y en proponer y llevar a cabo soluciones a lo que están viviendo hoy los mexicanos. Ese es el fondo de la crisis de representatividad. Y bueno, empezando por el PAN, ¿cómo llega Ricardo Anaya? Hubo acusaciones de que infló el partido, no le fue muy bien en el debate, entonces, ¿cómo llega a ser el líder del PAN? Así es, en el caso específico del PAN, yo creo que el PAN tiene una serie de problemas que se han manifestado en los reveses electorales que han tenido. En el caso específico del PAN, vamos a abordar, el PAN ha venido sufriendo un deterioro interno de su estructura interna, de su
de sus órganos de gobierno internos, que han sido rebasados por los inflapadrones que han hecho del PAN, ¿sí?, más bien un partido de afiliación masiva para el control político del mismo, olvidándose totalmente del ciudadano. Entonces, aquí la situación que vive el PAN y que se refleja electoralmente, si nosotros revisamos cómo recibió Madero el PAN y cómo lo está entregando, perdió diputados locales, perdió diputados federales, perdió alcaldías, perdió la presidencia de la República, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, bueno, claro, en 2 periodos, porque Madero cumplió 2 periodos, uno electo por consejeros, otro electo por militantes, supuestos militares, ¿verdad? Entonces, aquí la situación en el PAN es que el deterioro interno se deriva de un golpe, que yo diría no mortal, pero que casi es mortal, y que se refiere al inflado del padrón a través de afiliaciones masivas inexistentes en unos casos, en otros casos de pueblos y barrios completos en algunos municipios, y en el caso del Distrito Federal, ¿no?, de gente que cobra por afiliarse y cobra después por votar, y eso lo vemos reflejado en el Distrito Federal. Y estos señalamientos no son exclusivos de Ricardo Anaya. Este problema lo hereda Ricardo Anaya. Ricardo Anaya lo usufructuó para ser más concretos, esta situación del inflado del padrón, y dentro de la campaña misma, yo diría que un poco cínicamente, decía, vamos a corregir los problemas del padrón que me va a hacer ganar, pero después de que gane los vamos a corregir, ¿no? Yo creo que es, en ese señalamiento hasta él solito se acusa. Esto es. Y bueno, ¿el pacto por México ayuda al PAN o lo desayuda? Sí, bueno, este es otro de los elementos. Ahora en este caso es un elemento externo. El Pacto por México pues se anunció con bombo y platillo, participaron básicamente el PRD, el PAN junto con el PRI, y sí, efectivamente, las reformas pomposamente llamadas estructurales pues están encaminadas dentro del ámbito neoliberal. Cierto. ¿No? Y dentro de este ámbito neoliberal, que ya llevamos 30 años en este camino de apertura económica, ¿sí?, y de intercambio comercial abierto con muchas economías del mundo, bueno, a México, en términos generales, los resultados que hoy vemos es que no le ha ido bien. No le ha ido bien. Si nosotros sacamos un promedio de lo que ha crecido México en estos 30 últimos años, es un promedio por sexenio del 2%. Sí. El sexenio con Cedillo, el sexenio con Fox y el sexenio con Calderón. O sea, en México, en términos generales, no ha crecido. No se han generado los empleos que se deben generar, ¿sí? Las cifras oficiales es que se ha incrementado el empleo, sí, pero no el que se debe generar en función del tamaño de nuestra economía. Bueno, entonces lo demás son cuentas alegres. El desempleo ha crecido, la pobreza ha crecido, ¿verdad? Y las cifras del INEGI no nos dejaron mentir. Y también ha crecido la situación de la economía integral de las familias mexicanas. Han sufrido bajas en su poder adquisitivo, baja en su capacidad patrimonial, es decir, su capacidad para adquirir un bien, ¿sí?, ha decrecido, ¿sí? Hay pobreza patrimonial, pobreza alimentaria, pobreza de ingreso. Bueno, las 3 pobrezas, aunque la alimentaria efectivamente se redujo con este programa famoso de la Cruzada contra el Hambre, pero ha decrecido. Entonces, bueno, los partidos políticos que participaron en el Pacto por México, ¿qué sucedió? Pues no han entregado buenas cuentas. En términos generales, el gobierno federal los hizo sus cómplices, les dijo, vamos casi a cogobernar, sacaron adelante las reformas,
en algunos casos con el PRD, en algunos la reforma fiscal, en algunos casos con el PAN, la reforma energética, pero en términos generales la visión ciudadana es que era entre todos los partidos y básicamente entre estos tres, y los resultados son muy pobres. Entonces, al PAN tuvo un costo muy alto para el PAN esta situación. Por supuesto, y esto se ha expresado en este proceso para definir su nueva dirigencia nacional, que por cierto, te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre la postura de Javier Corral, que fue el adversario de Ricardo Anaya? Pierde y anuncia ahora la creación de un movimiento donde se está llamando a la rebelión de las bases y donde se dice hay que rescatar la esencia y los principios doctrinarios del Partido Acción Nacional. Mientras la selección de candidatos, porque ¿qué es lo que sucede al interior del PAN? Sí. Que los inflapadrones, que son unos pelafustanes al interior del PAN, que se han dedicado a afiliar masivamente, cierto, ¿sí? Y tienen el control, como son a través de asambleas y de votación de la militancia los que eligen los órganos internos, por ejemplo, el presidente de un comité municipal o delegacional, o el presidente de un comité estatal, ahora son los militantes. Bueno, tú llenas de militantes, les pagas, ¿no? Van a votar y ganas. No tienes méritos, no tienes vinculación ciudadana, no tienes preparación. Lo que sí hiciste fue inflar el padrón y ganas, ¿no? Ya tienes el control del comité, sigues inflando el padrón, porque tienes el control del comité, tienes el control de las afiliaciones. Entonces, este tipo de comités, como ya tienen un control muy férreo del partido, no tienen necesidad de vincularse con la ciudadanía. ¿Para qué? No hay quien les compita. ¿Y Javier Corral qué va a hacer? ¿Cómo les va a competir? ¿A quién les va a llamar? ¿A qué rebelión? A mí me parece que no es el camino. Si Javier Corral quiere llamar a una rebelión realmente, hubiera sido consecuente, hubiera sido congruente y continuar con la impugnación del padrón, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, que no lo hizo, ¿sí? O por lo menos dijo que no lo iba a hacer, pero que ahora iba a crear este movimiento famoso que no lo va a llevar a ningún lado. Donde supuestamente lo están acompañando personajes como Fernando Canales Clarión, exgobernador Ana Teria Aranda, José Luis Luege, claro. Alberto Cárdenas, sí. Y gente de mucho peso. Claro, ¿sí? Y donde también dicen vamos a luchar en contra de los moches y de la corrupción que está invadiendo al Partido. Pero si está más, mira, ¿qué pasa? Que estos zánganos inflapadrones, así yo les llamo, porque inflan el padrón y luego se convierten en unos zánganos, porque no les interesa vincularse con la ciudadanía. Sí. Ya tienen el control del partido, ya tienen el control de las candidaturas, se conforman donde el voto duro del PAN los hace ganar, el caso específico aquí en el DF de Benito Juárez. Claro. ¿No? Pero olvidaron Iztapalapa, olvidaron Guajimalpa, olvidaron Iztacalco, olvidaron todas las delegaciones. Les interesó Benito Juárez y en Miguel Hidalgo, con la división de la izquierda, pues alcanzó a ganar el PAN. Entonces, pues están en su zona de confort, están felices, saben que no van a ganar la jefatura de gobierno, pues entonces están felices, gozando del presupuesto de una delegación y gozando de las prebendas públicas que les dan a los partidos. Y a todo dar, y que el PAN, no les interesa que crezca, no les interesa que haya competencia interna, no les interesa que vengan figuras de peso a buscar candidaturas, ellos tienen el control total. Entonces eso lo que produce es un alejamiento de la ciudadanía porque no lo necesitan, y esto se repercute en todo el país. Entonces este tipo de personajes que se han apropiado de las estructuras del partido, lo único que utilizan es precisamente explotar al partido, y están ahí cómodamente en su zona de confort, felices. Y este es el resultado. ¿Cuál es? Pues la pérdida de votos, el alejamiento de la ciudadanía y pues la pérdida de puestos políticos. Así es. ¿Qué tal? Abdala Cabani, conocedor a fondo de las entrañas mismas del Partido Acción Nacional, en el que militó durante varios años. 20 años. 20 años. Hoy está compartiéndonos un interesantísimo análisis. Vamos a invitarle a que después de la pausa continúe en esta radiografía de la crisis de los partidos en el sistema político mexicano. Siga con nosotros. No se vaya, regresamos.
Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa, La Agenda del Emprendedor. Les recordamos que tenemos un teléfono que nos pueden hacer las preguntas o le pueden hacer las preguntas a nuestro invitado, que es el 63 86 84 44. Y pues continuamos con esta interesante plática. Así es. Y bueno, Fadala, Sí. dinos, ¿cuáles fueron estos pactos a los que llevó el PAN, dentro del PAN, Okay. para que Corral se tranquilizara un poco y ya no siguiera con... Bueno, Corral siempre ha ambicionado una comisión en el Senado. Hay que recordar que él es senador de la República. Claro. Y que le interesa mucho ser el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones. Sí. ¿No? Entonces, esa comisión para él es muy importante. Sabemos en su historia, en su devenir legislativo de Corral, porque siempre ha sido legislador, sabemos que él tiene un enfrentamiento ya de muchos años con las televisoras. Él ha hablado de los poderes fácticos, ha hablado de ese quinto poder, ¿no? Que en algunos aspectos pues tiene razón. Sí. Y bueno, y este enfrentamiento, por digamos así decirlo de alguna manera, histórico que tiene él con algunos medios de comunicación, pues hace que él ambicione esta comisión, y es muy probable que se la den y que sea una negociación entre el PAN y otros partidos para que él finalmente llegue a la presidencia de esta comisión, lo que bueno va a debilitar, en dado caso que se dé esta situación, su posicionamiento al interior del PAN, ¿no? Porque bueno, este famoso movimiento de rebelión de las bases, pues no creo que fructifique. Y una prueba de fuego que tendrán sin duda las nuevas, diría, autoridades del Partido Acción Nacional a nivel del país es la agenda o el calendario electoral 2016, donde se disputarán 12 gubernaturas, además de una muy importante cantidad de posiciones en los congresos locales y las alcaldías, las muy importantes presidencias municipales. La pregunta que hoy te hago es: ¿el reparto de las candidaturas puede servir como una válvula de despresurización para que Ricardo Anaya sume a quienes fueron sus adversarios en los últimos meses? No lo creo, porque la ambición política está desatada, sí, ¿no? Y él tiene que pagar a los caciques inflapadrones locales, regionales, sí, ¿sí? ¿Y cómo se les paga? Pues con candidaturas. ¿Cómo se les paga? Accediendo a las candidaturas para llegar a los puestos públicos, ¿no? Y en las zonas, sobre todo, donde el PAN históricamente ha ganado, ¿no? Aunque su voto duro, ¿no? O sea,
¿Dónde buscan estos zánganos infrapadrones postularse? Pues ¿dónde está el voto duro del PAN? Señalo como el caso específico de Benito Juárez. Ese voto que es un voto duro histórico y que difícilmente va a cambiar de una elección a otra. Entonces ahí es donde eso es lo que ambicionan y con eso se va a quedar el PAN, que no rebasa el 20% del electorado. Sería muy interesante conocer algunos nombres de los infrapadrones. Bueno, aquí en el México, el presidente del PAN en el DF, Mauricio Tabe, que encabeza esta banda aquí, pues es uno de ellos. O sea, pierde posiciones y se reelige. Sí. O sea, pierde posiciones, perdió 4 diputados locales, Sí. ¿no? Supuestamente ganó una delegación, pero el porcentaje de votos a nivel del DF bajó al 12%, más bien se ha mantenido en el 12%. O sea, con Isabel Miranda de Wallace fue 12% Sí. y ahora siguió el 12%. Uh-huh. ¿Con qué cara te reeliges cuando no le agregas una milésima al porcentaje de votación que tienes? Además, O sea, lo dejaron ¿con qué solo. cara te...? No, bueno, son unas trampas, ya está impugnada esa elección. Sí. Entonces, bueno, es el caso del DF. Si Ricardo Anaya quiere realmente y tiene una aspiración genuina de cambiar las cosas, ahora que ya ganó, ¿sí? Él tiene la promesa de cambiar la forma en que se afilian los militantes. Pero ese no es el problema. El problema es sacar a todos los que solo se dedican a votar, ¿sí? Y se les paga por ello. A los que cobraron por entrar al PAN. Yo me afilio, pero por afiliarme me das 1,000 pesos. Y cada vez que vaya a votar, me das 500 o 1,000 pesos. ¿Y a quién Y hay corresponde? miles afiliados. ¿Y quién impulsó esa política? ¿Gustavo Madero? No, esta política viene desde antes de Gustavo Madero. Esta política viene con la afiliación masiva que se sacó de la manga César Nava. César Nava. Uh-huh. En la Sí. época de Felipe Calderón. Así es. ¿no? Cuando vamos a afiliar masivamente porque el PAN necesita de los mexicanos, pero las afiliaciones fueron a ver 500 por aquí, falsificando firmas, están todos los testimonios. Sí, su Todo espaldar esto acaban- está documentado y tiene conocimiento la autoridad electoral. Los pelos de la burra en la mano. Acaban y te pregunto, ¿se eclipsó ya la estrella, la luz de Gustavo Madero? No, para nada. Ahora que se Esto dice... es un pacto. Eso es importante que no lo digas. Marco Cortés Ajá. es otro alfil de Madero. Sí. ¿Quién le operó su campaña interna a Madero Precisamente. pues Marco Cortés, Ujú. el eterno perdedor de la alcaldía de Morelia, Cierto. ¿no? Ujú. Es asesor compañero de batalla de Santiago Krill. Sí, claro. Entonces este nuevo grupito que se conformó, bueno, Marco Cortés es de las gentes más cercanas a Madero. O sea, quieren engañarnos y tapar el sol con un dedo. O sea, el nombramiento de Marco Cortés se debe a que van a tratar de guardar y no desgastar la figura de Gustavo Madero. Mira, interesantísimo. O sea que están jugando con el envío de mensajes Sí. deliberadamente Sí, o sea, equivocados, Marco Cortés es el maderista más maderista. pero engañando sobre todo O sea, a las bases O sea, panistas. ¿a quién quieren engañar? Marco Cortés es gente de Madero. No hay ningún rompimiento al interior del PAN. O sea, es una estrategia nada más de acomodamiento de las posiciones para poder sacar adelante el proyecto. Sobre todo hacia el 2018. Así es, no hay ningún rompimiento con Madero. Porque Madero no ha dicho nada, no hay nada tal. Yo creo que hasta Madero lo solicitó. Eso, muy importante O sea, lo que nos muy comenta. interesante. Así es, o sea, Madero dice, yo no quiero ser el coordinador, porque un coordinador está expuesto a los medios, está expuesto a ciertos errores. Claro, en la zona de refuego. Es, permanente. así es, ¿no? Muy bien. A los éxitos y a los fracasos. Entonces, bueno, Y finalmente, Así respecto al PAN, ¿a quién favorece y a quién perjudica este reacomodo, esta nueva correlación de fuerzas entre los aspirantes a la candidatura presidencial del 2018? Algunos se ven pues es que beneficiados. todos se plegaron a Ricardo Anaya prácticamente, ¿no? O sea, pueden surgir algunas figuras del lado opositor, digamos, que es mínimo, porque realmente
O sea, fueron a votar menos del 50% en el PRI. Del padrón de 450,000 fueron a votar menos del 50%. Hubo un acarreo impresionante denunciado por el mismo Javier Corral. Cierto. Entonces, esta situación, pues no es que se enfrenten a un mayor o menor número de militantes, se están enfrentando al aparato del PAN, al interior del PAN, que está operando en favor de unos. Cierto. Entonces, lo que hay que desmontar, lo que hay que destrabar es ese aparato que ya no funciona, que ya no opera. Por eso al PAN los ciudadanos lo sienten alejado, lo sienten lejos de sus necesidades reales. Por eso ha perdido posiciones, por eso ha bajado su votación. O sea, y ya lo hemos dicho, si el PAN en el DF era la voz cantante cuando el PRD ganó la Ciudad de México y no bajaba del 25%, explícame entonces tú por qué el PAN tiene hoy el 12%. Claro, y muy bueno, interesante. Una pregunta final. ¿Qué pasa con Margarita Zavala ahora que queda Anaya en este momento y ella ya se destapó? Mira, Cordero, Lozano, aunque Lozano no sé si finalmente apoyó a Anaya, porque Lozano pues, está de una y mugre con el gobernador de Puebla. Así es, Moreno Valle. ¿No? Y Puebla es otro caso interesante de esto de los inflapadrones. O sea, está el gobernador, inflan el padrón en Puebla para ganar las candidaturas y pierden posiciones, teniendo el gobierno del estado, pierden posiciones. ¿Por qué? Porque no hay acercamiento ciudadano. Claro. Porque ya teniendo el control del partido, bueno, vamos a ganar donde sabemos que podemos ganar y lo demás vale. Eso sí, lo que te preguntaba sobre Margarita Zavala. Sí, y Margarita, pues simplemente, pues ese grupo está disminuido, está terriblemente disminuido, no tiene fuerza, porque el manejo del padrón ya está operado en forma aplastante por el otro grupo. ¿Entonces se lanzará como candidato independiente? No lo creo porque el control no lo tienen ellos. Habrá que ver, no lo tiene Ernesto Cordero, no lo tiene Margarita Zavala, no lo tiene la gente, los pocos que ya quedan alrededor de ellos. Porque no hay que olvidar que Madero era calderonista, el mismo Anaya era calderonista, y todo este grupo estaba con Calderón. Calderón deja la presidencia y bueno. Ya no. Se redefinen lealtades. Así es, se redefinen lealtades. Muerto el rey, viva el nuevo, así es. Muy bien, Fabdala Cabani, también queremos conocer tu visión crítica, analítica y bien documentada sobre lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional con la llegada de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del CEN del PRI. Mira, el PRI tiene una crisis de credibilidad desde su gobierno federal, dicho por el propio presidente de la República. Cierto. Una falta de confianza en las instituciones, un alejamiento en la fe o en los quienes gobiernan hoy a nivel federal, una crisis institucional en todos los sentidos, de confianza, de credibilidad, de acercamiento, de creer lo que dicen las diferentes autoridades, ¿no?, en el gobierno federal. Y el presidente lo reflejó claramente en su discurso de hace unos días, ¿no? Hay una crisis de confianza severa en el gobierno federal. Así es. Entonces, al interior del PRI no convenía, evidentemente, otro frente. Ya tienes abierto un frente bastante amplio, bastante crítico, que no solo es del círculo rojo, ¿no?, periodístico, sino es de la sociedad en general, ¿no? Y eso lo mide la presidencia con sus encuestas. O sea, hay comunicación social, sabe muy bien, y las encuestas reflejan perfectamente el sentir ciudadano. A la hora de votar ya es diferente, pero hoy, a lo mejor sí vuelven a votar por el PRI o vuelven a votar, en fin, pero hoy hay una crisis institucional muy fuerte. Tener un frente abierto ahora al interior del PRI, con Manlio Fabio, que yo a Manlio Fabio digo, los priistas tenían un problema como el jarrón chino, ¿no? No sabían dónde ponerlo, ¿no? Ahora que termine su diputación, ¿a dónde lo ponemos? ¿No? Sí. Como el jarrón chino, lo ponemos aquí o dónde queda, ¿no?
Entonces, hicieron el análisis, platicaron con él mandó sus mensajes, Presidencia lo recibió, Presidencia mandó sus mensajes, llegaron a un acuerdo, ingresaron a la Secretaría General como contrapeso a Carolina Monroy, ex alcaldesa en Metepec, Estado de México, una priista de trayectoria de toda la vida, miembro del grupo Atlacomulco. Sí. Bueno, pues ahí está el contrapeso, ¿no? Hicieron fórmula, llegaron a un acuerdo y el PRI, digamos que de esta manera solventó cualquier fisura en su interior, y me parece que dentro del desgaste de los partidos el que menos desgaste ha tenido o tuvo es el PRI, ¿sí? Pero efectivamente es, primero, porque también el PRI padece esta crisis de confianza y de credibilidad ante los ciudadanos, sí. No solamente por lo que hemos sabido de los diferentes casos de corrupción o de supuesta corrupción o de acciones pues que no agradaron a la ciudadanía, ¿no? Sí. Porque ya la función pública pues ya dictaminó que todo estaba conforme a derecho, pero la percepción ciudadana es lo que cuenta, y sigue la percepción ciudadana, digamos, con una gran desconfianza. Entonces el PRI resolvió bien en ese sentido, pero el PRI tiene muchos problemas, porque vienen 3 años en donde tienen que mejorar las condiciones económicas de los mexicanos, tienen que abatir los diferentes tipos de pobreza alimentaria, patrimonial y de ingresos, tienen que generar empleo, ¿no? Generar una dinámica de empleo, ¿no? Atraer más inversión. El contexto mundial no es favorable para México. Yo considero que el gobierno federal no supo atender las diferentes señales en los sucesos internacionales. Hoy el petróleo está barato porque este grupo de pandilleros que está operando en Medio Oriente, básicamente en Irak y Siria, que se está robando el petróleo y que lo están vendiendo en el mercado negro, eso es indudable. Digo, si aquí en México se dan casos de robo de petróleo, ¿no? Y son bandas organizadas, pues allá es una super banda organizada, que no dejan de ser un grupo de delincuentes y de terroristas, pero que están robándose mucho petróleo y lo están vendiendo, malbaratando en el mercado negro, y eso ha bajado el precio del petróleo. Sí. Entre otros factores, ¿no? Claro, Arabia Saudita también, y el Consejo de Países del Golfo, que es una OPEP paralela, ¿no? Una OPEP paralela, la mini OPEP, que solamente están las monarquías petroleras del Golfo Arábigo. Bueno, ahí también abarataron y bajaron dentro de una estrategia general. ¿Por qué? Porque se le relaciona con el conflicto en Rusia, ¿no? Sí. Con Ucrania, etcétera. Entonces, bueno, México ahí las diferentes señales como que no las atendieron a tiempo, y el precio del petróleo se vino abajo, los ingresos económicos se vinieron abajo, y esto ha traído una serie de desequilibrios en la economía mexicana, el dólar para arriba, los ingresos para abajo, petroleros, ¿verdad? Nuestra economía creciendo muy poco, el 1-2% anual. Entonces es una situación delicada la que tiene enfrente el PRI, y requiere de mucha tranquilidad del gobierno federal. Yo creo que los cambios que se prometieron nunca llegaron, parece que no va a haber cambios, que el único cambio es este enroque César Camacho Manlio Fabio, y eso es todo. Estamos a una semana del informe. Así es, a una semana, a lo mejor después del informe hay algunos cambios, pero en el gabinete se salvan muy pocos. Dentro del gabinete de Peña Nieto, en su trabajo, se salvan muy pocos. Te puedo hablar de 3 o 4 que se salvan. ¿En tu opinión cuáles serían? Bueno, mira, quienes han hecho un trabajo político, de acuerdo podemos estar de acuerdo o no, pero el trabajo político para conducir los intereses o los objetivos del gobierno federal, los que han cumplido, bueno, pues está Choifet, ¿no? Que nos guste o no nos guste, pero ha cumplido, que por cierto, de acuerdo a las instrucciones de presidencia. Claro, por cierto, decíamos, el día de hoy reapareció el secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, en un evento encabezado por el presidente Peña Nieto para el arranque del nuevo ciclo lectivo. Allá en Guerrero. Exacto. Allá en Guerrero. Entonces, bueno, Choifet es de los que ha cumplido dentro del camino que ha marcado el propio presidente. A pesar de las complicaciones de la reforma educativa,
Sí, pero están dando los pasos que ellos consideran, y repito, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero que ellos consideran son los pasos que hay que dar, y los están logrando. Ahí está el caso de Guerrero, está el caso de Oaxaca, y están avanzando en el sentido que ellos consideran que está bien. Muy bien, ¿quién más? Bueno, está Juan José Guerrabú, que políticamente hablando no tiene una gran participación en el tema del medio ambiente, sí. Se habla bien de él. Hay un gran apoyo hacia las empresas, ¿no? En lugar de obstruirlas, las está impulsando, ¿no? Que haya empleo. Yo creo que es una instrucción bien atendida. Está Mercedes Juan, sí. que en términos generales, bueno, al frente de la Secretaría de Salud. Y en fin, pero por ejemplo, Luis Videgaray pues tiene una cosa, un resquemor fuertísimo con su casa de Malinalco, que causó mucho enojo en la ciudadanía. A lo mejor sí está en términos legales, no, a lo mejor no sabemos, pero la percepción ciudadana es de molestia hacia él, ¿no? Entonces, ahí en la cuestión no podemos decir, porque el dólar está en una situación de mercado libre, no está bajo aspectos de control económico, ¿no? Sino está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y está ahorita el dólar así. Hay mucha molestia, hay beneficios, ¿verdad? Como dice ahora el presidente, van a recibir las familias de los migrantes más pesos por sus dólares, ¿no? De acuerdo, también, muy bien. Pero bueno, en el PRI sí. Tienen ese reto enfrente y quisieron irse con pies de plomo y con mucha tranquilidad, porque los 3 años que se vienen, más que de rivalidad político-electoral, vienen cuestiones que resolver por delante en materia económica y social. Excelente, y todavía nos falta un bloque más en donde Fabdala Acabani analizará qué está sucediendo con el PRD y las izquierdas. Le invitamos a que siga con nosotros. Síganos por Facebook y por Twitter. Muy bien. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Con nosotros, no deje de llamarnos al teléfono 63 86 84 44 y síganos por Facebook y por Twitter. Y pues bueno, ahora sigamos con las izquierdas, con el PRD. ¿Cómo ves la nueva situación en la cual su presidente renuncia? Sí. Y que van a nuevas elecciones. ¿Cómo ves el posicionamiento y que ahorita no se ve un claro candidato? Sí, no se ve un claro candidato. Hay una severa crisis al interior del PRD. Yo creo que el PRD
el PAN y el PRD salieron muy lastimados de la última elección, pero el PRD yo creo que le faltó una mayor estrategia electoral para poder retener algunos espacios políticos, no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país. ¿Qué sucede? Porque si tú platicas con ciudadanos, ellos en muchas ocasiones no te dicen soy perredista, te dicen soy de izquierda. Cierto. Muy buena observación. Sí. Soy de izquierda. Y los ciudadanos de izquierda, los que se definen de izquierda, poco o nada van a cambiar su voto a lo largo de su vida. No lo van a cambiar. Lo cambiaron un poquito con Fox para sacar al PRI de los Pinos. Un PRI que nunca se fue, ¿verdad? Con Fox, pero ese es otro tema, pero bueno. Pero la gente de izquierda, si yo en mi última campaña, yo soy de izquierda, ¿por quién voy a votar? Puedo votar por el PRD, puedo votar por Morena, puedo votar por el PT, puedo votar por Movimiento Ciudadano, pero yo soy de izquierda, me defino de izquierda. Bueno, menos los viejitos, acuérdate. Sí. Ah, no. Los viejitos es otra cosa. Así es. Entonces, bueno, dentro del espectro de la izquierda, ellos van a votar por quien en ese momento los representa más o mejor. Y así se decidió el voto. O sea, el PRD no se desdibujó, el PRD. Su participación en el Pacto con México, a mí me pareció una participación responsable del PRD. Una participación de diálogo. O sea, los ciudadanos también debemos reconocer cuando un partido político se acerca al diálogo para sacar adelante al país. Y actúa con civilidad política. Y actúa. Y en un principio, evidentemente el PRD, yo lo veía bien, y lo sigo viendo bien. Sin embargo, como la situación económica y social ha decrecido, pues desde luego, y no ven resultados, pues a ese conglomerado que participó en el Pacto por México, PRI, PAN, PRD, pues hubo un sector de la población que se alejó y los castigó y se fueron por la opción de Morena. Un 10% del electorado, que no es cualquier cosa. Y bueno, hablemos fuertemente. Ayotzinapa y el PRD. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay una responsabilidad compartida ahí, ¿no? Tanto para un gobierno emanado por el PRD como para el gobierno federal, porque el gobierno federal siempre debe estar atento en los focos rojos que hay en el país, y Guerrero es uno de ellos, ¿no? Entonces debe haber mucha información que surja del estado de Guerrero, que llegue a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para que se tomen decisiones que anticipen a los hechos y no sucedan este tipo de acciones, ¿no? Entonces la Secretaría de Gobernación, evidentemente, y el CISEN deben tener toda la información de lo que sucede y deben tener personas que les informen para que no vuelva a suceder una situación como Acteal, ¿no? O una situación como en Chiapas, que hay grupos, hay comunidades que se matan entre ellos por cuestiones ejidales. Entonces, toda esa información se tiene que estar en el escritorio y tomar decisiones y anticiparse en coordinación con el gobernador, ¿no? Yo trabajé en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, yo conozco más o menos los esquemas que se desarrollan en ese sentido. Entonces, bueno, ahí hay una responsabilidad compartida y un costo político compartido. El PRI ganó Guerrero, no repitió el PRD, ganó el PRI. Hasta donde yo recuerdo, sí, ¿verdad? Ganó el PRI en Guerrero, no ganó el PRD. Entonces, bueno, Héctor Astudillo es el gobernador. Va a ser el nuevo gobernador. Bueno, entonces aquí la situación está en que esta responsabilidad compartida finalmente en las urnas le tocó más al PRD. ¿Sí? A su ex gobernador, a Ángel Aguirre Rivero, y a su alcalde que ahora está en la cárcel. Que faltan solamente el alcalde de Iguala. El alcalde de Iguala. Exacto, faltan 32 días para que se cumplan un año de la tragedia de Guerrero, de Iguala, de Ayotzinapa, y que justamente cuando detona
el entonces todavía dirigente, reluciente dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, entra a defender a capa y espada al alcalde de Iguala. Y vaya costos, grave falla de previsión política. En un inicio como que dudó. Sí. Y después dijo, a ver, mira maestro, aquí están las pruebas, te lo comentamos, y entonces ya dijo que habría una investigación, etcétera. Pero el PRD, yo creo que le faltó un mayor discurso de distinción de las políticas generales del gobierno federal, ¿no? Sí. Y un partido que se dice de izquierda, pues debe mantener ciertas posturas que no deben variar bajo ninguna circunstancia. Y el PRD se desdibujó mucho en ese sentido. Digamos que sí está bien el diálogo, sacar adelante al país, pero no olvidar la trinchera ciudadana y el discurso ante los ciudadanos, ¿no? Bueno, es que se dicen de izquierda y no vemos de izquierda porque, por ejemplo, Así aquí es. en la ciudad privatizan todo. Los servicios de los deportivos, los servicios de limpia, los servicios, o sea, todo están privatizando. Entonces, ¿dónde está la izquierda? Sí, efectivamente, ¿no? Las grúas, por ejemplo, ¿no? En la ciudad pues, no son del gobierno, es una concesión, y ahí sí, en muchos casos hay algunas concesiones. Pero bueno, la izquierda, hay algunas posturas que no deben cambiar, ¿no? Y que es la política social. Sí. La política, lo que distingue supuestamente dentro del marco de la ideología y de la geometría política entre izquierdas y derechas y etcétera, es que la izquierda va más por el Estado que por el mercado, y la derecha va más por el mercado que por el Estado. Así es. Así están definidas las posturas dentro de la geometría política. Claro. Bueno, hubo un acercamiento PRI, PAN, PRD al centro, pero este acercamiento fue dentro del marco del camino neoliberal. Y yo creo que el gran beneficiario del discurso antineoliberal es López Obrador. Y el que se ha mantenido congruente, les guste a muchos o no, en sus posturas, no de ayer, no de antier, sino desde que fue presidente del PRD primero, luego jefe de gobierno, y hasta la fecha, es López Obrador, en sus posturas de que esta ruta, la ruta neoliberal, ¿sí?, le está afectando a México. Nosotros tenemos una apertura económica mucho mayor que la de los Estados Unidos. Esto que te estoy diciendo es real, ¿no? O sea, nuestra apertura económica es más amplia en mercados y productos con otros países que la de los mismos Estados Unidos. Entonces, esta situación, bueno, a los productores mexicanos les ha impactado, les ha llegado, a los que no se han preparado para la competencia y para la rentabilidad. Entonces, en ese sentido, hay un alejamiento de las posturas doctrinales de la izquierda, que es una mayor participación del Estado cuando las crisis económicas se hacen presentes. Pero esta crisis económica ya se está volviendo crónica, ¿no? Una pérdida permanente del poder adquisitivo del trabajador, los salarios se están haciendo menores y se están individualizando. Hoy, si tú trabajas, no es para mantener a tu esposa y a tus hijos, es para mantenerte tú, pagar tu comida, tu transporte y lo que te sobra para tus necesidades. Ya no te alcanza para mantener a la familia. Eso es. Necesita trabajar la esposa y luego hasta los niños trabajar. Claro. Entonces, el PRD se ha desdibujado. Así es, y se ha abierto el abanico de los aspirantes que quieren llegar a sustituir a Carlos Navarrete al frente. Yo no Se veo, habla, no sé entre si tú otros, veas a alguien, yo no veo a nadie. pues es importante que nos digas, entre Yo otros no de los veo, que se hablan digo, está, se habla de muchos. por Yo ejemplo, no veo a Armando nadie. Ríos Peter, está también Onel Ortiz, que Pero lamentablemente mira, el es problema poco del conocido, PRD, pero si me permiten nada más sí, decirte, está también Beatriz Mojica, que fue la candidata perdedora de Guerrero justamente, y están algunos otros que están surgiendo, pero pareciera que no mira, hay de dónde. el problema cortar. en los partidos políticos, y esto es en resumen lo que yo quiero dejar, Sí. no es un problema de nombres, no es un problema de personas, Ajá. Ni de corrientes ni de tribus. corrientes. El problema de los partidos es un problema estructural.
Bien. Es un problema en su conformación orgánica. No están preparados los partidos más que para la competencia electoral. No están diseñados para que desde los partidos, a través de sus gobiernos en los diferentes niveles, o en los congresos, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados o los congresos locales, surjan las políticas públicas que los mexicanos necesitan. No están surgiendo las políticas públicas, ni su diseño, ni su implementación, desde los partidos para sacar adelante a los mexicanos. Los partidos solo están sirviendo, y por eso tienen una enorme crisis de credibilidad para la lucha electoral. Entonces el problema de los partidos no es una cuestión de nombres, no es una cuestión de personas, no es tú lo hiciste mal, ahora llego yo sí lo sé hacer, eso es falso. Es un problema de estructural y es un problema de su composición orgánica. Yo te puedo hablar del PAN, cómo está conformando. El PAN se está tribalizando, el PAN es un partido de tribus. Va a llegar el que más afilie. No representan a la ciudadanía, no representan sus intereses. Representan los partidos nada más el conseguir el espacio público, nada más. Y después a ver qué hago. No tienen ni la preparación, ni la incapacidad, ni el intelecto para desarrollar políticas públicas. Tienen que buscar a ver asesorías, ¿sí? Porque un alcalde, por ejemplo, Sí. sabe que tiene que hacer luminarias, banquetas, desasolo, bacheo, perfecto. Si lo hace, no le va a dar un solo voto, pero si no lo hace, le quita. Entonces, tiene que ir más allá de lo que hace normalmente un alcalde, por ejemplo. Porque la crisis es tan aguda en México. La pobreza es tal, ¿sí?, que no, los partidos y los respectivos gobiernos no tienen más que el asistencialismo que ofrecer a la hora de gobernar. Estaríamos entonces hablando de una crisis del régimen de partidos, del sistema político mexicano. Por supuesto, porque no hay una definición conceptual después de 30 años de gobierno neoliberal de qué postura debemos tomar, y a partir de esa postura qué políticas públicas desarrollar. Todos son aspirinas y todos son tapar hoyos y se destapan otros. O sea, la cruzada contra el hambre no genera un solo empleo, es nada más una política asistencial de contención de la pobreza. Ahora le metieron créditos y le metieron microcréditos, ¿sí?, pero no alcanza la estructura de gobierno como está ahorita diseñada para poder atender la gran necesidad, por ejemplo, de conformación de microempresas sociales o familiares. No tiene la capacidad del Estado mexicano para apoyar a los mexicanos. El Estado mexicano sigue siendo un Estado reactivo, sigue siendo un Estado que está conformado en el esquema del Estado benefactor. No se ha actualizado conforme la economía se ha transformado. No es un Estado que atienda la nueva realidad económica de México, que es la apertura económica. Da muchos créditos el Estado, no da los suficientes, tiene muchas trabas el Estado mexicano. Eso es. Y además, tú puedes platicar aquí en la agenda del emprendedor precisamente con cualquier empresario, y ya seguramente lo sabes y te lo han dicho, se los han dicho, Sí. ¿sí? Es que es el propio gobierno el que estorba la iniciativa privada. Sí, es cierto. ¿Verdad? así lo O han que dicho. cierran las empresas. O sea, te extorsionan, te cierran, te suben el predial, el agua, en fin, es la propia autoridad la que estorba el desarrollo de la empresa. Muy bien. No importa si quieres abrir un puesto de quesadillas o quieres instalar una empresa armadora de autos. A las dos les ponen trabas. Y por último, Fadada Cabani, como la última pregunta, ¿cuál es tu opinión, muy breve, sobre el que el Partido del Trabajo y el Partido Humanista, según la autoridad electoral correspondiente, determina ayer domingo en la noche que no tienen la suficiencia de votos muy para noche, mantener, ¿verdad? O sea, así es. ¿y de qué ¿Cuál manera? es tu opinión? Bueno,
en general los ciudadanos dicen, mientras menos partidos mejor, los Sí. ciudadanos. Si en el conteo de votos efectivamente no alcanzaron el 3%, pues tendrá que desaparecer. No se les asignó ningún plurinominal federal, ¿verdad? No alcanzaron el 3%. A nivel local, el humanista en algunas partes conservó su registro a nivel local, pero a nivel federal no alcanzó el 3%, ¿no? Muy bien. Y el PT, que es un partido histórico, digamos, de Salinas, ¿verdad? Sí. De un surgimiento ahí especial, Ujú. pues hoy le están tocando las golondrinas, la propia autoridad electoral. ¿Y de qué manera? Recordamos todavía cuando como periodistas pudimos entrevistar a Beto Anaya, cuando era dirigente del movimiento Tierra y Libertad en la zona más crítica de Monterrey, Nuevo León, y realmente no se pensaba que llegara a la dirigencia nacional de un partido, el PT, donde de plano se plantó como un verdadero cacique. Hoy todo indica sus tiempos de gloria han terminado. Y queremos agradecerte mucho, Fadlala Cabani, este Gracias a ustedes. extraordinario análisis que nos Gracias. compartes. Qué amable, gracias a ustedes. Muchas gracias. También agradecemos a usted que nos sigue en la agenda del emprendedor de Astele.tv y por supuesto un agradecimiento a nuestro muy profesional equipo de producción comandado por Fero Obregón. Hasta la próxima. Hasta la próxima, soy Yasmin Lujano y pues continúen con nosotros en este su programa, La Agenda del Emprendedor.